Es un placer estar de nuevo con ustedes. Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es Tao y Economía, su canal de audiovisuales para las redes sociales Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. En julio del año 2017 publiqué un vídeo que es el que ha tenido mayor audiencia. Superó las 305,000 visualizaciones. El vídeo fue titulado "El por qué insisto en que el dólar no detendrá su caída". En aquel entonces el argumento de mi ponencia era la sobreemisión de dinero inorgánico por parte de los bancos centrales, o en este caso la Reserva Federal cuando nos referimos al dólar únicamente. Pero mencionamos en dicho vídeo que en igual condición estaban las demás monedas de los países del primer mundo. Y tras todos estos años, nuestro argumento sigue siendo el mismo. Hoy, 7 años después, se manifiesta la certeza de nuestro pronóstico por varias vías. Una de ellas, por mucho la más contundente, es la inflación, que se manifiesta como una subida desmedida e incesante en el precio de los bienes de consumo, pero cuyo origen es el aumento o incremento, de ahí el término inflación, como inflar un globo, de la masa monetaria, de la masa de dinero circulante en la economía, es decir, dinero papel, sin respaldo, también conocida como emisión inorgánica o dinero nacido del aire, es decir, dinero fiduciario, dinero fiat. Les recuerdo que Martín Valores e Inmobiliaria importa el metal precioso de mayor pureza que hay en el mercado, sea que este metal precioso venga de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, Suráfrica, en fin. Trabajamos únicamente con las mejores casas fundidoras que hay en el mundo. Martín Valores e Inmobiliaria, código de área 506, el número 84269969. La inflación, que aparenta haber bajado significativamente en Estados Unidos en los últimos meses, pareciera bajar principalmente por la manipulación descarada de datos, principalmente de empleo, que según la administración Biden, el empleo sube conforme aumenta el desempleo. Otra patraña es la casi total desaparición de las reservas de petróleo que Biden liberó para poder bajar el precio de la gasolina en ese país y ganar así las elecciones de medio periodo, y en general para seguir con algo de credibilidad en su gestión, que es por mucho la más mala que hemos visto en la historia de ese país. Le sigue la situación de extrema gravedad de los bancos, tema del que hicimos un video recientemente. La crisis también creciente de las bienes raíces de tipo comercial, es decir, los locales comerciales en diferentes ciudades del mundo, que a partir del cambio de comportamiento dado a raíz de la epidemia, pues ahora los locales están completamente vacíos, puesto que la mayoría de los empleos que antes se llevaban a cabo en estas oficinas, ahora se llevan a cabo desde sus hogares. Otra vía de confirmación es esta y otras noticias más de Zero Hedge. Una de ellas indica que el Fondo Monetario Internacional sugirió que se podría utilizar el yuan como forma de pago para sus préstamos, tal y como ha ocurrido recientemente con un pago hecho por Argentina a ese organismo en yuan. También es llamado renminbi. La nota nos dice, en síntesis, el Fondo Monetario Internacional ha insinuado que podría aceptar el yuan chino como moneda para que los países liquiden sus obligaciones con este organismo, tras el reciente pago de la deuda de Argentina en yuan. La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, confirmó el jueves que Argentina había pagado parte de sus deudas, equivalentes a $1.100 millones de los $2.700 millones que vencieron el mes pasado con el Fondo Monetario Internacional en moneda china. A propósito, meto la cuchara, si mal no recuerdo, una parte o todo ese préstamo ocurrió en 2015 y le fue dado a Argentina en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Volvemos a la nota. Abro comillas, como hemos dicho en el pasado, dice la señora Kozak, las autoridades argentinas siguen estando al día con sus obligaciones financieras con el Fondo Monetario Internacional. El renminbi es una de las 5 monedas de libre uso que los miembros pueden y han usado para liquidar sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, agregó, refiriéndose a la moneda china por su nombre oficial, el renminbi. Meto la cuchara de nuevo. ¿Cuáles son esas monedas? Son las monedas que componen la canasta para el cálculo del precio del Special Drawing Right en inglés o derechos especiales de giro, este dinero del Fondo Monetario Internacional del cual ya hemos hablado antes.
Esa canasta de monedas la componen el yen, la libra, el euro, el dólar y recientemente, ya en el 2015, el yuan o renminbi. El Ministerio de Economía de Argentina dijo que el canje sería en un solo tramo y estaría disponible gratuitamente para cualquier tipo de operación financiera y agregó que el país buscaría promover más operaciones al contado y futuras en yuanes. El 29 de junio, el banco dijo que había incorporado el yuan como moneda aceptada para depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes, lo que indica una salida del dólar estadounidense como su única moneda de reserva oficial. Por lo tanto, abro comillas, las entidades financieras podrán abrir cuentas bancarias denominadas en renminbi yuan, cierro comillas, afirmó el banco. La medida se produce cuando las reservas de divisas de la nación sudamericana se desplomaron debido a una grave sequía que redujo las exportaciones de granos, su principal fuente de ingresos en dólares, y el peso se debilitó bajo una inflación anual del 109%. Antes de las elecciones generales de octubre, el gobierno de Argentina está tratando de reconstruir las reservas para pagar la deuda, cubrir los costos comerciales y alcanzar los objetivos económicos en el marco de un programa de préstamo de $44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Como subtítulo, el yuan lejos de destronar al dólar. Además de Argentina, Brasil también firmó un acuerdo con China a principios de este año que les permitiría realizar operaciones comerciales e inversiones en sus propias monedas, reduciendo aún más el dominio del dólar estadounidense. Milton Srati, economista, jefe de Vested, una firma de comunicaciones con sede en Nueva York, dijo que el acuerdo es un intento de elevar el yuan como moneda internacional. Sin embargo, el yuan está muy lejos de ser una moneda de reserva internacional como el dólar. Según el señor Srati, China no tiene los mercados financieros para respaldar acuerdos financieros en yuanes, que es uno de los requisitos para una moneda de reserva internacional. Paso a explicar, meto la cuchara, que a lo que se refiere el señor Srati es que no hay otra moneda alrededor del mundo que tenga la enorme cantidad de bonos del tesoro acumulados en los bancos centrales de todo el mundo en forma de reservas. Es esa masa de bonos del tesoro en forma de reservas la que le da la increíble liquidez que tiene actualmente el dólar, y por eso tiene mucho de razón el señor Srati cuando dice que todavía no estamos listos para esa transición. Vamos a ver cómo otra analista de muy alto nivel, Nomi Prince, dice algo muy parecido. Le sigue esta otra noticia publicada por Zero Hedge, originalmente de Thomas Lifson a través de The American Thinker. Dice: es difícil exagerar el impacto potencial de un movimiento en curso que, gracias a la catastrófica diplomacia de Biden, podría hacer que China reemplace a los Estados Unidos como garante de seguridad con las petromonarquías que controlan gran parte de las reservas mundiales de petróleo. Las monarquías del Golfo, ricas en petróleo, están aprovechando su riqueza para profundizar los lazos con China en medio de la ansiedad por el futuro de su asociación de seguridad de larga data con los Estados Unidos. 7 meses después de que el presidente Xi Jinping participara en la primera cumbre entre China y Arabia Saudita en Riad, los intercambios económicos entre la segunda economía más grande del mundo y naciones como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se han acelerado, yendo mucho más allá de las compras de crudo, tema en el que Beijing ha sido dominante durante años. Uno de los acuerdos que podría beneficiarse de lazos más estrechos en los próximos meses es la IPO, es decir, Initial Public Offering, la salida pública en bolsa planificada para el gigante de las semillas de propiedad china Syngenta Group, con un capital de mercado de $9.000 millones en Shanghái. Los asesores de la compañía respaldada por el Estado han estado discutiendo con fondos soberanos del Medio Oriente, incluida la Autoridad de Inversiones en Abu Dhabi y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, sobre cómo convertirse en inversores fundamentales. Personas con conocimiento de este asunto han narrado.
El valor de las adquisiciones e inversiones de las empresas del Golfo en China ha aumentado más del 1000% interanual a 5.3 mil millones según datos recolectados por Bloomberg. Durante décadas, los estados petroleros de Medio Oriente han confiado en los Estados Unidos como su principal socio económico y garante de seguridad. Sus tenencias de deuda estadounidense nominadas en dólares y la liquidación de contratos de venta en dólares mantienen al dólar como la moneda de reserva mundial. Ese estado permite a Estados Unidos tener déficits masivos, imprimir dinero para pagarlos y no sufrir una crisis cambiaria y una devaluación severas. Actualmente, China está sufriendo crisis económicas, probablemente en una recesión con un alto desempleo juvenil y la pérdida de mercados e inversiones manufactureras a medida que Estados Unidos y Europa se están desacoplando de la economía china. Pero las petromonarquías, con sus recursos masivos y mercados sustanciales, podrían reemplazar, al menos parcialmente, a las potencias occidentales y aliviar la presión política interna sobre Xi Jinping para que se comporte mejor en el escenario mundial. No se equivoquen, estas consideraciones económicas tienen una relación directa con las relaciones militares estratégicas. China haría todo lo posible para aprovechar sus mayores lazos económicos y financieros con relaciones militares más profundas, incluida la apertura de bases militares y una relación diplomática, cultural, educativa y mediática más amplia. El objetivo final sería desplazar a los Estados Unidos como garante estratégico de las monarquías que controlan el mercado de exportación de petróleo. El pésimo manejo diplomático que hizo Biden con respecto al príncipe heredero Mohammed bin Salman y el asesinato del periodista Khashoggi desencadenó esta disminución en la influencia estadounidense. No había ventaja alguna en hacer aquel reclamo. Por supuesto que matar y cortar a los oponentes en pedazos en un enclave diplomático es deplorable, pero las grandes naciones que aspiran a ser hegemónicas aprenden a tolerar a aliados con registros menos que impecables. Por algo nos aliamos con la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unión Soviética, cuando luchamos contra Hitler, dice el autor de este artículo. Ahora, con la preparación militar de los Estados Unidos disminuyendo, nuestras existencias de municiones convencionales agotándose y nuestro liderazgo militar centrado en la diversidad, el acceso al aborto y los derechos transexuales, parecemos una fuerza en declive. ¿Quién querría apostar la estabilidad de su propio régimen en una alianza con un poder tan debilitado y decadente? Los sauditas no van a cambiar sus formas y serán despiadados en la protección de su régimen. Muchas otras naciones ven a los Estados Unidos como igualmente despiadados, correctos o incorrectos. Estados Unidos no ganó nada excepto comentarios halagadores en casa de algunos sectores cuando fue tras el príncipe heredero bin Salman sobre el tema Khashoggi. Ahora las relaciones están en espiral descendente y la lógica detrás de esa espiral que se extiende y amplifica es substancial. China y las monarquías del Golfo tienen fortalezas y necesidades complementarias. Con China como la potencia dominante en Medio Oriente, si esto sigue así, la estructura de poder del mundo será muy diferente y China disparará a un Estados Unidos más pobre y más débil y no tendrá más remedio que aceptar. Por otro lado, la gran Nomi Prince, autora insigne, analista económica de muy alto nivel, dice: si sustituyéramos a la Reserva Federal con un modelo de inteligencia artificial, obtendríamos resultados del análisis mucho más efectivos en cuanto a cómo procesan la información y lo que hacen con esta. Y así extraeríamos además esta especie de componente ególatra de la ecuación, con lo cual sería más fácil de entender lo que la Reserva Federal intenta hacer. Esto es lo que está pasando, dice ella, con respecto a Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, y los egos que por ahí se manejan. Abro comillas, obviamente estamos viendo números positivos con respecto a la inflación. Aún así, vemos a Powell dispuesto a subir 1 o 2 veces más el interés en 25 puntos base. Lo cierto es que eso en nada cambiará el estado de las cosas. La inflación hará lo que tiene que hacer. Por ejemplo, un aumento que está ocurriendo en el escalamiento de la guerra de Ucrania, aunado al aumento del calor en Europa y Estados Unidos, hará que suba el costo de la energía. Y al ocurrir esto, aumentará de nuevo la inflación. Y no hay algo que la Fed pueda hacer al respecto.
La subida de 25 puntos base en nada cambiará los efectos de la inflación que estamos por observar. Este aumento de 25 puntos base es más un asunto de egos. Es como decir, abro comillas, ok, no hemos llegado al objetivo del 2% de inflación, número que es de por sí arbitrario. Por tanto, lo que haremos es irnos acercando, rodeando el borde de la solución hasta poder alcanzar de nuevo esa tasa de inflación anual esperada en algún punto, cierro comillas. Pero la realidad es que cualquier cosa que sea que la Fed haga ha pausado el endurecimiento cuantitativo, cierro comillas. Abro comillas de nuevo porque sigue Nomi diciendo, la Fed no quiere ser vista como compitiendo contra Bitcoin, sin embargo es lo que está haciendo. Por eso vemos frecuentemente a los personeros de la Fed describir el programa FedNow como la implementación de una CBDC, recordemos, Central Bank Digital Coin, moneda digital de Banco Central. Mientras que otros personeros, igual de la Fed, manifiestan lo contrario. Cierro comillas. Abro comillas. Es posible que la nueva divisa de los BRICS llegue a reemplazar al dólar como divisa de reserva internacional. Sin embargo, eso está a varios años plazo, sino décadas, de ocurrir totalmente. De hecho, el uso del dólar como divisa de reserva internacional en el comercio mundial ha bajado de 63% a 56% en la última década de transacciones globales pagadas con esa divisa. Para finalizar, vamos a compartir un poco de lo que opina Yellen, la directora del Tesoro de los Estados Unidos, con respecto a la moneda respaldada por oro que anunció específicamente Rusia, pero que pertenece a los BRICS. Dice ella, abro comillas, sobre el tema de la moneda, solo quiero reiterar lo que dije en el pasado, que creo que Estados Unidos puede estar seguro de que el dólar jugará el papel dominante en la facilitación de transacciones internacionales y sirviendo como moneda de reserva en los próximos años. No veo que esa regla se vea amenazada por ningún desarrollo, incluido el que ha mencionado. He dicho anteriormente que debido al papel del dólar y su capacidad para permitirnos implementar sanciones, ciertamente hay motivación en países de todo el mundo para encontrar una alternativa, una moneda alternativa, pero todos los datos que conozco muestran que el dólar es abrumadoramente cerca del 90% utilizado en transacciones internacionales y no creo que haya una alternativa que pueda desplazar eso. Sin embargo, y aquí ya meto la cuchara de nuevo, fue ella la que dijo que no había inflación, lo dijo varias veces. Luego dijo varias veces que era pasajera, luego que había alcanzado su clímax y aún así seguía subiendo. Luego comenzó a bajar, pero no gracias a la intervención de ella, ¿verdad? A Yellen la hemos seguido desde que era presidenta de la Fed y podemos decir que difícilmente sabe o comprende algo de economía. En realidad ella no está capacitada y por eso está ahí. Muchas gracias por ponerme atención. Por favor, denle like. Ayúdennos a distribuir esta información. Espero verlos pronto. Nos vemos. Chao.